Vamos a analizar las 4 estrategias que se pueden seguir ante un proceso de recesión. Vamos a ver las 4, creo que las estáis viendo en la pantalla. La primera es la del repliegue. La primera es la del... Un segundito, ¿se ve bien? Sí, vale. La primera es la del repliegue. Entonces, ¿qué significa el repliegue? Bueno, significa pues reducir costes y reestructurar la compañía. Es decir, esto es una situación que es probablemente a corto es útil. ¿Por qué? Porque te ayuda a compensar con tu reducción de costes y tu reestructuración la merma de negocio que tienes como consecuencia de la recesión. El inconveniente que tiene esta estrategia es más en el medio plazo. A medio plazo, las compañías que han reestructurado de manera intensa y han reducido coste, sobre todo si han operado con sectores versus jugadores o competidores que no hacen lo mismo, porque pueden permitirse no hacerlo, pues hace que en la salida de la crisis puedas salir con desventaja, porque no has podido capitalizar la madurez de todas las actividades, iniciativas que uno ha podido haber lanzado en este periodo, sin contar en el impacto que esto produce pues, en el talento. Sin embargo, es una estrategia que se utiliza habitualmente y, por cierto, es una estrategia que igual hay compañías que no tienen más remedio que utilizarlas. Las compañías que están mal, de entrada ya al inicio de la recesión, pues probablemente sea lo que deben de hacer en una primera etapa para en cuanto puedan empezar a invertir, siguen invirtiendo. La segunda es la reinvención. La segunda es la reinvención. Con la reinvención lo que podemos conseguir, de alguna forma, es invertir, aprovechar la situación del mercado para invertir. ¿Invertir en qué? Nuevos modelos de negocio, optimización de nuestra cadena de suministro, resiliencia de nuestra cadena de suministro. En estos momentos hay una reflexión sobre cómo reubicamos nuestras cadenas de suministro, nuestras fuentes de aprovisionamiento, pero a la vez las hacemos más resilientes por las necesidades que hemos vivido en los últimos 2 años. Bueno, pues hay compañías en estos momentos que entienden que es el momento de apostar por esto. ¿Vale? Otras posibilidades puede ser invertir en nuevos modelos de negocio, invertir en innovación, en mercado. Es decir, esto es un camino que utilizan de alguna forma otras compañías. La ventaja que tienes, pues seguramente a corto, pues estás invirtiendo, igual estás sufriendo también las penurias de la recesión, pero entiendes que tienes gasolina porque estás financieramente más sólido y tienes más margen y más recursos y por lo tanto te puedes permitir hacer esto porque sabes que tú vas a salir probablemente más reforzado que otros, ¿vale? Luego están las compañías del status quo, ¿no? Status quo que de alguna forma no intentan cambiar demasiado nada, ¿vale? Oye, ni reducen muchos gastos y siguen un poco en la dinámica que tenían antes. ¿A cambio de qué? Bueno, contra el margen y endeudándose a veces, ¿vale? Hay muchas compañías que prefieren no reestructurar, no reducir costes o muy pocos y tirar adelante pensando que esto pasará realmente rápido, lo hacen en contra de sus recursos y piensan que seguramente esto les permitirá de alguna forma pues pasar la situación con menos dolor, aunque sea, digamos, metiendo más dinero. Bueno, es una estrategia. Vamos a seguir diciendo que dependiendo la posición relativa de tus competidores y la que tengas en el sector, podría llegar a ser una solución. La cuarta es la salida. Es decir, estos momentos puede ser un momento para desinvertir en el negocio vía liquidación de la compañía o a través de su venta. Se hacen muchas operaciones de compra-venta y hay muchas compañías que prefieren optar por el camino de la liquidación en lugar de seguir invirtiendo en un negocio que ya no quieren seguir gestionando o que ya no va a dar los resultados porque probablemente ya venía, digamos, de una época un poquito complicada, ¿vale? Esto sería un poquito las 4 posibles estrategias que podríamos estar planteándonos en un proceso de recesión. Quiero ahora mismo que veamos un poco un estudio sobre, cuando hablamos de reducción de costes, reestructuración, cuando hablamos de inversión, a qué nos estamos refiriendo y si unas u otras, estas estrategias tienen mejores efectos
en cuanto a lo que tiene que ver con salir reforzado. Fijaros bien que hay una escuela de negocios, sé, que trabajó con Harvard y que bueno, estuvieron manejando datos de 4.700 compañías norteamericanas, cuál había sido su comportamiento durante 3 décadas en distintas recesiones. Entonces, 4.700 era una muestra bastante interesante y un espacio de tiempo suficientemente largo para poder medir la evolución de las compañías y su desempeño asociado a sus decisiones. Bueno, pues es interesante ver que 17% de estas compañías quebraron y un 9% salió reforzada. Eso significa que al final del proceso las compañías estaban más fuertes que al inicio del proceso. ¿Correcto? Vamos a ver cómo lo hicieron, porque a mí me parece especialmente interesante sacar conclusiones de esto. Fijaros bien, hay básicamente estas compañías elegían 3 decisiones, 3 estrategias. La primera, la de reducir costes y de congelar inversiones. Estrategia defensiva, ¿vale? Que se corresponde un poco a lo del repliegue que comentábamos hace unos minutos. Fijaros bien, es poco eficaz. Solo el 21% de ese 9% salió reforzada. Es decir, aún así un 21%, pero realmente es realmente poco sobre lo que es la muestra, salió mejor haciendo esto que haciendo otras cosas. Es decir, solo reduciendo costes y congelando inversiones en periodo de recesión no tenemos ninguna garantía de que vayamos a salir reforzados. Igual podemos salir tal y como entramos, un poquito peor o mucho peor, pero poco probable que salgamos mucho más fuerte que otros, ¿vale? Vamos a ver otras estrategias. Luego está la estrategia ofensiva, ¿vale? Entonces, eso la eligieron unas compañías que decidieron apostar fuerte por innovación, ¿vale? No redujeron gastos estas compañías, sin reducir gastos y, de alguna forma, seguir invirtiendo pues, en procesos como los que estuvimos comentando hace un momento por las compañías que buscaban la reinvención, ¿vale? Fijaros, es más eficaz este proceso, ya sube, digamos, el ratio a un 26% de compañías que salen reforzadas, ¿vale? Fijaros que hay otra estrategia, que es una estrategia mixta, es decir, compañías que eligen reducir costes y mantener inversiones. Luego veremos que no es sencillo hacerlo, porque esto genera mucha tensión interna. Le quitas recursos a unos o quitas directamente recursos y se los decides poner a otro. Y esto hay que saber gestionarlo y no es fácil. Y los que estáis tomando ese tipo de decisiones en las compañías, vosotros sabéis que no son decisiones fáciles, ¿vale? Pero fijaros bien, son más eficaces que las dos anteriores. ¿Por qué? Porque de alguna forma un 29% de estas compañías que son capaces de acompasar una estrategia con la otra se han reforzado. Fijaros que dentro de lo que son estas estrategias vemos que tenemos en la estrategia mixta, que sería la combinación de reducir costes con invertir, vemos que cada una de estas maneras de reducir coste y tal, hay tres dimensiones. Tú puedes reducir costes haciendo un redimensionamiento de tu empresa, en este caso de tu plantilla. Puedes hacer mejora de tu eficiencia operativa, ahí podría entrar todas aquellas mejoras destinadas a la optimización, la eficiencia y la mejora de la productividad, lo que se dice muy comúnmente, hacer más con menos, ¿vale? Optimización, automatización, eficiencia, bueno. Y luego hacer las dos, que también es una posibilidad, porque hay compañías que optan por una y no optan por otra. Hay gente que reestructura personal, pero trabaja poco lo que tiene que ver con mejoras de la eficiencia operativa. Esto también lo vimos mucho en la crisis anterior. Es verdad que las compañías igual que entonces no estaban, no tenían los niveles de automatización que tenían que tener, igual tenían sobredimensionamiento de algunas plantillas. Yo creo que eso hemos aprendido mucho en los últimos años y las compañías están mucho más, yo diría, más slim, mucho más afinadas, ¿vale? Entonces, bueno, la realidad es que se podía hacer las dos, tanto optar por una cosa como la otra. A la hora de invertir también habían tres opciones. Invertir, cuando decíamos seguir invirtiendo, pues
en procesos, todo lo que tiene que ver con cosas que tienen con marketing y desarrollos de mercado, pues todo lo que es crecimiento de países, desarrollo de nuevos productos, estrategias de pricing, estrategias de gama, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es una manera de invertir. Oye, meto más, desarrollo nuevo mercado, desarrollo nuevos productos, me meto en nuevas categorías, amplio familias, etcétera, ¿vale? Lo otro es meternos en operaciones de M&A, de fusiones y adquisiciones, porque son propicias en estos momentos y compañías que tenían previsto hacer esto, pues ven seguramente que el entorno favorece o fomenta que se pueda precisamente hacer esto más rápidamente en estos momentos. Y otra manera sería hacer las dos, una cosa a la otra. O sea que realmente tenemos 9 combinaciones posibles. De las 9 combinaciones no vamos a entrar a analizarlas todas, vamos a quedarnos con una que es la más eficiente de todas. La más eficiente y que nos da un resultado de un 37% de compañía que salen reforzadas es las empresas que a nivel de costes se centran en la eficiencia operativa y hacen todo lo que tiene que ver con inversión, que es operaciones de M&A y inversión en lo que es desarrollo de mercados o de cliente, ¿vale? Fijaros bien que la eficiencia operativa lo que muestra es que tiene mucho recorrido para las empresas y que probablemente los tiempos que apremian pues son un inductor para acelerar procesos de automatización. ¿Qué se está haciendo hoy? Pues curiosamente estaba leyendo ayer el informe de los CEOs a nivel mundial de KPMG. Quería ver exactamente en qué medida las decisiones que se estaban tomando iban en esta línea. Pues todo lo contrario. Pese a que en los 12 próximos meses se preveía una recesión, pero que el 64% de los CEOs considera que iba a ser suave, sin embargo, otros datos del informe creo que apuntaban que el 86% o 90% de las compañías estaba paralizando sus procesos de transformación digital, sus programas de ESG, etc. Por lo tanto, iría un poquito en contra de lo que serían las buenas prácticas para salir reforzado, ¿vale? Creo que tendríamos que tener en cuenta varias cosas a la hora de poner en marcha estas prácticas. Y yo en este caso os he puesto aquí 3. Lo primero es gestionar bien la tensión entre reducir los costes e invertir. Os apuntaba hace un momento que no es fácil o bien eliminar unidades de negocio o reestructurarlas mientras a la vez estamos invirtiendo en otros mercados. O sea, se tiene que tener la estrategia muy clara, tiene que estar muy aceptada por el equipo y perfectamente ejecutada para que la gente realmente entienda el por qué estamos haciendo esto, ¿vale? Los procesos de salir reforzado lo que buscan es eso, es asegurar el futuro de nuestras compañías. Por lo tanto, nos obliga a tomar determinadas decisiones, pero esas decisiones tienen que ser compartidas. Para compartirlas, tenemos que aprender a tomarlas con nuestro equipo. Eso nos obliga a generar debates internos en el cual pues, hay que seguramente escuchar opiniones en pros y en contra. Está claro que luego al final el Consejo de Administración tiene que tomar la decisión, su director general tiene que proponérsela o él mismo tomarla, si la puede tomar, pero tenemos que empezar a tomar esas decisiones de gran calado en nuestras organizaciones intentando llegar a un cierto nivel de consenso, por lo menos basado en el compartir la información y el por qué y el para qué hacemos las cosas. Porque la gestión de esa tensión va a ser fundamental para que eso se haga de una forma exitosa o no. El segundo punto es no tocar las competencias esenciales. Las competencias esenciales son aquellas actividades, proceso que tiene una compañía que le ayudan a construir ventajas competitivas. Aquello que es capaz de producir aquel valor por lo que nos compra el mercado. Puede ser una serie de procesos que si además están exactamente muy bien combinados entre sí, pues no sé, diseño con comercial en cuanto a la velocidad de captar nuevas tendencias del mercado y llevarlo a producto, si el proceso está muy hilvanado y muy bien montado hasta que podamos lanzar producto rápidamente, eso podemos decir que igual tenemos allí una competencia esencial. Todo el mundo no consigue tener, todo el mundo tiene competencias esenciales, pero todo el mundo igual no las tiene igual de bien combinadas.
¿Qué sucede si tú haces un proceso de reestructuración? Pues dependiendo de lo que estás tocando, podrías estar poniendo en peligro tu propuesta de valor, tu ventaja competitiva, porque estarías igual tocando a nivel de coste algún aspecto que puede influir decisivamente en el desempeño de tu modelo de negocio, que es lo que en el fondo baja en el valor, por lo cual los clientes te están comprando. Por lo tanto, hay que ser enormemente vigilante con todo lo que tiene que ver con nuestras competencias esenciales. Y el tercer punto, pues hay que decidir el equilibrio entre reducir demasiado los costes o invertir demasiado mucho también en lo que es las inversiones. Y este dilema, pues es un dilema que hay que tratar de manejar de la mejor manera. ¿Vale? Al principio de nuestra sesión hemos estado hablando de los factores coyunturales como, digamos, inductores de la recesión, y decíamos que estaban siendo igual magnificados por algo que era mucho más estructural y que viene ya desde un tiempo, que son todos los procesos de necesidad de digitalización de las compañías, la puesta en marcha de todo lo que son los criterios ESG con carácter previo a probables regulaciones, pero seguramente respondiendo a una demanda evidente de muchos mercados y de consumidores, todo lo que es la gestión del talento, que es elementos esenciales que van a tener un impacto muy importante en el futuro de nuestras compañías y que tenemos que tener en cuenta porque van a afectar mucho, digamos, lo que es el dinamismo de nuestros sectores. ¿Por qué? Porque nuestros sectores son un reflejo, ¿cómo decirlo? Los sectores a los que pertenecemos son mucho más permeables a los factores externos que lo eran antes, cada vez más. Entonces, si estas tendencias, estas y otras, cada mercado tiene, por ejemplo, los cambios de hábitos de los consumidores o sus preferencias de consumo o hábitos, es otra tendencia acelerada que conviene tener en cuenta cada vez más, porque está alterando el ciclo de vida de muchos productos y para muchos negocios es algo fundamental. Por lo tanto, todas estas tendencias están afectando a estos sectores hasta el punto que nos encontramos que la situación de estabilidad o de dinamismo de nuestro sector es otro elemento que es muy importante que tengamos en cuenta para tener en cuenta las estrategias que debemos adoptar. Fijaros, voy a compartir con vosotros esta transparencia, creo que la veis bien. Ahí intentamos representar pues, precisamente esto, es decir, la fuerza de los cambios, que va a más, y cuando hablamos pues, de los cambios, pues esto, lo que estábamos apuntando en estos momentos, ¿no? Y luego, lo que tiene que ver con las barreras de entrada. Las barreras de entrada es aquello que hace que un sector pueda de alguna forma ser más o menos estable. A más altas barreras de entrada, más estabilidad tiene un sector. Más bajas son las barreras de entrada, más dinamismo tiene un sector. Entonces, ¿qué son las barreras de entrada? Pues las barreras de entrada son varios elementos. Aquí os apunto algunas de las cuestiones que pueden ser. No sé si lo veis bien, lo puedo hacer un poquito más grande por si los que estáis viendo. Pues eso, economías de escala, requisitos de capital, costos de cambio. Estos son barreras de entrada. Entonces, ciclo de vida. Por ejemplo, una pregunta que nos podemos hacer para saber si yo estoy en un sector estable o en un sector dinámico es, oye, ¿conozco todos mis competidores? ¿Son siempre los mismos? ¿O están cambiando el número de competidores o están habiendo muchas fusiones? Oye, ¿el ciclo de vida de mi producto es suficientemente largo? ¿O están cambiando mucho los productos porque aparecen, de hecho, nuevos productos y nuevos jugadores en el mercado? Bueno, pues estos son elementos que marcan, que condicionan las barreras de entrada. Cada vez hay más empresas que estaban antes operando en entornos relativamente estables y que de repente se encuentran en entornos que son mucho más dinámicos. No os voy a hablar ya de los entornos muy dinámicos, que son sobre todo sectores en los que hay una componente tecnológica muy importante y que de alguna forma están permanentemente en cambio, que realmente los beneficios se consiguen cuando se es capaz de escalar muy rápidamente el negocio gracias a la digitalización, son negocios de muchísimo volumen.
hay que cambiar esta estrategia completamente. Las ventajas competitivas son transitorias, es decir, realmente no son ventajas competitivas que se mantienen durante el tiempo, sino igual cada año las tienes que ir cambiando porque el mercado va a estar cambiando. Bueno, estos son igual situaciones extremas, pero la realidad es que en los entornos que vemos a nuestro alrededor, pues hemos pasado de entornos relativamente estables a realmente entornos cada vez más dinámicos, en el cual pues, se producen muchas fusiones, no son de fusiones de competidores, fusiones de proveedores, lo que te está alterando muchas veces todo lo que son las cadenas de suministro y las aprovisionamiento de materia prima, fusiones de cliente, lo que está haciendo que de algunos los niveles de dependencia a clientes en algunos casos se está incrementando, los ciclos de vida de producto requieren, digamos, permanente innovación en los mismos. Esto de alguna forma, estaba leyendo algún comentario que me está diciendo se está viendo bien, sí, todo bien, ok, vale, ahora creo que se está viendo hasta mejor el LinkedIn o sea, qué fenomenal. Vale, es que me había despistado con los comentarios, no estoy habituado a mirar comentarios mientras estoy haciendo una exposición y por lo tanto, vale, yo creo que ahora se ve mucho mejor. Vale, ok. Por lo tanto, creo que es extremadamente importante de que analicemos cómo está evolucionando el sector. Entonces, aquí hay otra conclusión que quiero que tengáis en cuenta. De hecho, no sé si lo veis aquí, porque no voy a poder detenerlo. Tengo un artículo en mi blog que dice cómo decidir tu estrategia en tiempos difíciles. Aquí yo propongo 30 propuestas de estrategia en función de si estamos operando en un sector estable, si estamos operando en un sector dinámico o si estamos operando en un sector muy dinámico. También el artículo entra más en los conceptos de qué es un sector estable, qué es un sector dinámico. Realmente no puedo hacer ahora porque si no se me va a ir la hora, ¿vale? Pero os propongo 30 estrategias distintas porque no compites igual en función del nivel de dinamismo de tu sector. Y también es interesante verlo porque igual hay sectores que para nosotros podrían ser nuevos y que podría ser interesante para penetrar. Ojo, puede ser la manera que tienen otros competidores de surgir en nuestros sectores, porque en la medida que las barreras de entrada van bajando, es más fácil poder entrar en un sector. De todos es conocido los procesos que se llaman la disrupción. La disrupción ocurre, se produce precisamente cuando aparece un nuevo jugador, que no es un jugador convencional, no es un competidor conocido hasta ahora y que surge con una propuesta de valor, un producto, un servicio, generalmente con un desempeño, un rendimiento inferior a los estándares de calidad aceptados en este sector y por lo tanto en los que los principales clientes no suelen prestarle más atención a este producto y a estos competidores. Sin embargo, se van posicionando en determinados segmentos de clientes no demasiado bien atendidos, que van adoptando estos productos y que poco a poco estos productos van mejorando y llega un momento que pueden llegar a quedarse o llamar la atención de lo que son los clientes tradicionales del sector, porque estos productos novedosos han ido mejorando en prestaciones, han mejorado el rendimiento y se convierten en los productos adoptados por los tradicionales clientes. Los proveedores tradicionales se quedan a veces fuera de juego. Esto es un concepto muy interesante, porque hay que estar analizando permanentemente lo que está pasando en tu sector. Tienes que saber lo que están haciendo tus competidores y lo que están haciendo otros jugadores que están intentando entrar en tu sector. Habitualmente ese tipo de propuestas las tratamos con un cierto desdén. No les demos demasiada credibilidad ni las tendemos a respetar. Hay un autor muy interesante que os recomiendo su lectura, Clayton Christensen, que escribió un libro que se llama El dilema de la innovación. Es el que acuñó el término de disrupción, porque eso es un proceso disruptivo. Eso es un proceso disruptivo, no otras cosas que oímos, que a veces la palabra disruptivo la maltratamos bastante. La disrupción se produce cuando un producto inferior acaba convirtiéndose con el tiempo en el referente de un sector. Es un producto que no se ha visto venir y que ha sido tradicionalmente despreciado. Por lo tanto, fijémonos bien en la medida que el dinamismo de nuestro sector se acentúa en lo que están haciendo no solamente nuestros competidores tradicionales, sino otros jugadores fuera del mercado. Hay un concepto que yo os quiero de todas formas transmitir, creo que es muy importante, es este. En momentos de confusión, foco en el cliente. Es decir, a mayor dinamismo, focalízate en el cliente. Porque es verdad que en un mercado estable, los clientes van a seguir, o sea, se les ve venir, sus demandas están claras, cómo esperan recibir su producto, su servicio es conocido y si tú lo haces bien
y tú estás posicionado, lo normal es que tú te mantengas durante tiempo en un mercado. De hecho, el que nuevo jugador tiene que hacer, bueno, lo veis en las estrategias que os decía en el blog, ¿no? Pero hay que hacer cosas muy particulares para intentar desbancar a estos jugadores. Pero en la medida que el mercado se vuelve muy dinámico, porque tiene todos estos cambios que apuntábamos hace un momento, realmente es difícil saber por dónde ir. Entonces, ahí la regla sería, focalícenos en el cliente. ¿Qué significa focalízate en el cliente en tiempos de confusión? Significa mirar algo menos lo que hacemos y observar un poco más el comportamiento del cliente, qué espera, qué no espera y no sabe, cómo usa nuestro producto, qué necesita que ahora mismo nadie le está resolviendo. Es decir, deberíamos estar observando. A veces los clientes, la gente dice, no, yo hago encuestas y no saco nada y no me dicen nada. A veces los clientes no nos dicen nada porque no tienen nada que decirnos. Es Steve Jobs que decía lo que tus clientes no son quien te tienen que decir lo que tú necesitas aportarles a ellos, lo tienes que saber tú. Entonces, los clientes no siempre son capaces de verbalizar lo que necesitan, porque a veces están contentos con lo que tienen. Sin embargo, hemos visto que a veces surgen de repente una nueva forma de resolver un problema tradicional y aceptan esta nueva solución. Por lo tanto, lo que tenemos que empezar es más que o no solamente preguntarles, sino también observar. Observar cómo usan el producto, cómo compran otros productos, cómo usan otros productos. Tenemos que empezar a hacer procesos de observación mucho más integrales de cómo hacen nuestros clientes su negocio o sus negocios. Deberíamos de plantearnos el objetivo de intentar buscar dar un salto cualitativo importante en el nivel de seguridad y de comodidad del cliente en contacto con nosotros. Deberíamos revisar toda esta experiencia del cliente en contacto con nosotros y poder llegar a estandarizar al máximo todos estos procesos, intentando buscar pues, mecanismos o formas de hacer diferentes, novedosas, que se pueda anticipar si es que no podemos de momento tocar el producto. Pero quedemos con la idea, en momentos de confusión, foco en el cliente. Gary Levine, el fundador de una startup, dijo una vez una cosa que me gustó mucho, es enamórate de los problemas de tu cliente, no te enamores de tu producto. Tenemos la tendencia de estar muy enamorados de lo que hacemos, de lo que hemos conseguido, de nuestro producto. Genial, nos encanta. Gary Levine dice, el cliente está cambiando permanentemente. Lo que quiere, cómo lo quiere, dónde lo quiere. El cliente es imprevisible. Sus problemas cambian. Si nos enamoramos de los problemas de nuestros clientes, ya iremos haciendo el producto. Si lo que nos empeñamos es ofrecerle el mismo producto a un cliente que va cambiando, vamos a generar fricción, acabaremos vendiendo menos y reaccionaremos, digamos, de manera tarde.